Muy buenas noches, chicos. ¿Se escucha mi audio? Buenas noches, doctor. Sí se lo escucha. Listo. El día de hoy vamos a ver el tema de inmunodeficiencias, obviamente orientadas a las pruebas de laboratorio que nos van a permitir su identificación ante una sospecha clínica de estas patologías. Recording in Para esto, progress. el sistema inmune como un ejército que es un ejército bien entrenado, que tiene distintos componentes, tiene centinelas que van a patrullar todo el organismo, tiene soldados que están encargados de atacar a un enemigo de manera específica y también tiene una memoria. Y esta memoria va a tener la capacidad de reconocer a un antígeno que se había presentado previamente y poder tener una respuesta más eficiente. Cuando hablamos nosotros de una inmunodeficiencia, es que este sistema inmune no tiene armas o los soldados que forman parte de este ejército están disminuidos o que su funcionalidad está alterada, lo cual hace sumamente susceptible al organismo de poder infectarse y de que las infecciones que vayan a intentar combatir se agraven. Vamos a ver dos casos muy frecuentes o que pueden presentarse en realidad en su atención. Uno de ellos es de un lactante de más o menos unos 6 meses de edad que acude a emergencia por una neumonía grave. En la emergencia se va a buscar tratar a este paciente por la emergencia que lo ha llevado a la atención. Sin embargo, cuando ustedes hagan una evaluación de la historia clínica de forma más minuciosa, se van a dar cuenta de que este paciente de repente ya ha estado hospitalizado previamente, de que ha tenido otitis a repetición en los últimos meses, que ha tenido diarreas crónicas en más de 4 oportunidades. Dentro de la evaluación inicial, ustedes observan en el hemograma que el valor absoluto de los linfocitos está disminuido, en la cual les llama sobre medida entonces de que este paciente a su corta edad tenga infecciones a repetición y ya ven un componente que forma parte del sistema inmunológico, los linfocitos que están disminuidos en cantidad, con lo cual les hace llevar a solicitar exámenes mucho más especializados en búsqueda de una inmunodeficiencia que pueda tener este paciente. En contraparte, ya tienen un paciente adulto de 35 años que acude a su consulta por presentar aftas orales persistentes, una pérdida de peso y tos crónica. Además, puede presentar fiebre y otras alteraciones que los puede hacer sospechar a ustedes en una infección por Mycobacterium tuberculosis. En estos pacientes tienen que, ante la sospecha y ante la clínica de este paciente, pensar en una posible inmunodeficiencia. Por su edad pensarían en una inmunodeficiencia secundaria. Dentro de ellas, las más comunes, por ejemplo, el HIV. Entonces, tendrían que solicitar una prueba de HIV. ¿Con cuál empezar? ¿Con qué generación de prueba? ¿Y cuál sería su flujograma una vez que una prueba ha salido reactiva y su contraparte ha salido de repente no reactiva? Para esto, primero tenemos que repasar qué es el sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune está formado por órganos, por células y por moléculas que van a estar encargadas de defender de agentes infecciosos y también otras amenazas, como por ejemplo tumores o alguna alteración, alguna sustancia extraña. De manera rápida podemos dividir el sistema inmune en el sistema inmune con una respuesta, con la respuesta natural, inespecífica o innata, la cual va a llevar a una respuesta mucho más rápida del sistema inmune y los distintos componentes que forman parte de esta respuesta natural o inespecífica. Luego tenemos la inmunidad adaptativa, cuya respuesta va a ser más lenta, pero mucho más específica y que está dividida en la respuesta celular y la respuesta humoral. Entonces, la inmunidad innata, como les había mencionado, va a ser una respuesta de primera línea. Actúa rápido, en minutos u horas. No requiere de una exposición previa,
pero no va a tener tampoco memoria inmunológica. Va a reconocer patrones comunes, los llamados, por ejemplo, PAMS, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, o los DAMS, que son los patrones moleculares asociados a daños. Sus funciones: detección de microorganismos, mantener una homeostasis inmunológica y también tiene una relación con el sistema inmune adaptativo, puesto que lo va a activar. Dentro de los componentes vamos a ver las barreras físicas, como por ejemplo piel, mucosas, enzimas que tienen una capacidad antimicrobiana, proteínas que van a permitir la inflamación, los receptores tipo TOL que van a permitir justamente el reconocimiento de patrones, células liberadoras de citocinas como por ejemplo macrófagos, los NK, citocinas, fagocitos y también la microbiota. Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, ya hablamos de una inmunidad específica. Digamos que esta es la segunda línea de defensa. Va a actuar de manera lenta, en días, pero va a ser una respuesta más específica frente a cada antígeno. Otra característica es que, a diferencia de la innata, la adaptativa va a tener una memoria inmunológica, por lo cual la respuesta va a ser mucho mejor entre cada exposición. Vamos a ver acá los linfocitos T, que podemos dividir los linfocitos TCD8 y los linfocitos TCD4. Y vamos a ver en la parte de los linfocitos B, que a través de las células plasmáticas, una vez activados, van a formar anticuerpos y van a dar parte de la inmunidad humoral. En el caso de los linfocitos T van a ser derivados de una célula madre precursora hematopoyética en la médula ósea. Luego esta va a madurarse en el timo. Y la inmunidad que nos va a brindar es una inmunidad adaptativa celular. Reconoce a antígenos que van a ser previamente procesados y van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad que en el ser humano recibe el nombre de HLA. Muy importante el HLA cuando revisemos ya el laboratorio de histocompatibilidad o el laboratorio para trasplante. Dentro de las funciones de los linfocitos T está ayudar a la activación del linfocito B, eh, controlar respuestas autoinmunes y también mejora la eficacia de los fagos. Podemos dividirlos en dos tipos, ¿no? El linfocito TCD4, que va a ser aquel que va a reconocer antígenos que son presentados por el MHC de clase 2 y cuya función va a ser dirigir la respuesta inmune, como lo va a hacer a través de la secreción de distintas citocinas que van a activar el resto de la maquinaria inmune. Hay subtipos. Tenemos el TH1 que va a activar a macrófagos y me va a permitir una respuesta frente a patógenos principalmente intracelulares. El TH2, el llamado cooperador, que va a activar linfocitos B, también activa eosinófilos y van a interactuar en la respuesta humoral de la IgE, clave para enfrentar parásitos y también procesos alérgicos. Hay otros tipos, por ejemplo, el TH17, que es un proinflamatorio y regulan a los neutrófilos. Y están también los T reguladores. Los T reguladores van a suprimir una respuesta inmune excesiva y van a prevenir la autoinmunidad. Cuando hablamos de los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD8 van a reconocer antígenos que sean presentados por el MHC de clase 1. Van a destruir entonces células que estén infectadas por virus o células tumorales. Su acción va a ser directa. Inducen a la apoptosis de una célula blanca. Luego tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B van a ser parte de la inmunidad adaptativa, pero la inmunidad humoral. Su función va a ser la producción de anticuerpos, de las inmunoglobulinas, que van a neutralizar a antígenos de manera específica. Los linfocitos B reconocen antígenos que están solubles. En
no requieren de que sean presentados por el MHC, a diferencia de los linfocitos TCD4. Vamos a ver que la respuesta, podemos dividir la respuesta humoral en dos fases. Una fase primaria, en la cual se activa a través del receptor BCR, que son de los linfocitos B, a estos linfocitos B vírgenes. Y se van a transformar en células plasmáticas que van a producir anticuerpos. En la primera fase, o la fase primaria, va a ser una fase en la cual se van a producir anticuerpos de baja afinidad. Vamos a ver que la producción de anticuerpos es baja, en la cual hay un predominio de IgM. Y luego se va a dar la producción de IgG que va a comenzar a disminuir. En una segunda exposición frente a este antígeno, la respuesta va a ser mucho más rápido y eficiente porque hay la presencia de linfocitos P memoria, las cuales van a producir a predominio de IgG. Para recordar esta lámina de las propiedades de los isotipos de inmunoglobulina, las inmunoglobulinas van a ser los anticuerpos que, como ya les he mencionado, son producidas por los linfocitos P. Existen 5 isotipos principales y cada uno tiene una función específica en la respuesta inmune. Tenemos la IgG, que es la más abundante y proporciona inmunidad a largo plazo. Recuerda, la IgG atraviesa o cruza la placenta. Su función va a ser la neutralización, opsonización y también la activación del complemento y tiene una función importante porque atraviesa la placenta. En el caso de la IgA está presente en mucosas. Es la defensa a través de las mucosas, de la vía respiratoria, gastrointestinal y también a nivel geniturinario, y van a encontrarla en secreciones como saliva, lágrimas, leche materna. La IgM va a circular como un pentámero y tiene una alta avidez, importante en infecciones agudas. Va a ser la primera respuesta inmune y es eficiente en la activación del complemento. La IgE va a tener una función en las infecciones por parásitos y también en las mediciones que van a producir alergias y se unen a los receptores, por ende, de los mastocitos y de basófilos. ¿Para liberación de qué? De histamina. Entonces, ya una vez haber visto la introducción de lo que ustedes ya conocían del sistema inmune, vamos a definir qué es una inmunodeficiencia. Va a ser aquel trastorno del sistema inmunológico en el que una o más funciones de la defensa van a estar comprometidas o también pueden estar ausentes, lo cual va a aumentar la sensibilidad, la susceptibilidad de las infecciones o autoinmunidad e incluso el cáncer. Podemos dividirlas en dos grupos, las inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias. Las primarias son producidas por alteraciones genéticas del sistema inmune, mutaciones hereditarias. Son las menos frecuentes. De ejemplo, tenemos la gamma-globulinemia ligada de Bruton, también tenemos el síndrome de DiGeorge, entre otros. Las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas son las más frecuentes y esta es consecuencia de una patología de fondo, principalmente infecciones. También pueden ser por fármacos, desnutrición o por neoplasias. Hay otro tipo de clasificación también de las inmunodeficiencias, que puede ser clasificación por el componente que se va a ver afectado. Así, si el componente afectado, por ejemplo, es el linfocito B, por ende la producción de anticuerpos, vamos a hablar de una inmunodeficiencia humoral. Si el componente afectado es el linfocito T, hablaremos de una inmunodeficiencia celular. Si está alterado tanto el linfocito T como el linfocito B, podemos hablar de una inmunodeficiencia combinada. También puede haber inmunodeficiencias en la cual, por ejemplo, esté alterado el neutrófilo, que hablamos de una déficit de fagocitosis, o también a una alteración del complemento. ¿Cómo sospechar de un paciente con inmunodeficiencia primaria? Vamos a ver que
siempre vamos a tener un acercamiento inicial del paciente y hay que diferenciar los errores congénitos de los errores congénitos de la inmunidad con una autoinmunidad, con inflamación y con infecciones recurrentes. Hay que diferenciar desregulaciones inmunológicas como trastornos autoinmunes, por ejemplo, una anemia hemolítica, trastornos inflamatorios, linfoproliferación no maligna como y neoplasias malignas y enfermedades alérgicas. En el caso de la historia clínica, vamos a ver que los niños que tengan una inmunodeficiencia van a tener un retraso en su crecimiento. Entonces hay que valorar el peso y la altura del niño, también la naturaleza de la infección, la frecuencia de esta, si es crónica, la gravedad, si hay una respuesta adecuada al tratamiento y también hay que valorar qué agente infeccioso está cocinando el cuadro. La edad del paciente también me va a permitir poder clasificar al paciente que tenga una sospecha de inmunodeficiencia, también el sexo y los antecedentes familiares de infecciones. Vamos a ver que hay 10 señales de peligro que me pueden hacer sospechar de un paciente con una inmunodeficiencia primaria. 4 o más infecciones de oído nuevas en un año. 2 o más infecciones de los senos paranasales graves en un año. 2 meses o más de tratamiento con antibióticos con un escaso efecto, 2 neumonías o más en un año, dificultad en el crecimiento para aumentar de peso y crecer normalmente, abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes, aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel, necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar la infección, 2 infecciones profundas o más, incluidas las septicemias, y los antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, son los 10 señales de peligro para sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Entonces vamos a hablar primero de las pruebas. La prueba de entrada va a ser el hemograma. En el hemograma vamos a evaluar primero la serie blanca. Dentro de la serie blanca podemos evaluar los linfocitos. Entonces, una linfopenia siempre hay que correlacionar el valor absoluto y estimar este valor dependiendo de la edad del paciente para decir si tiene una linfopenia o no. La disminución de esta población me puede hacer sospechar de que el paciente tenga una inmunodeficiencia, obviamente después de evaluando la clínica, y esta puede ser celular o humoral. La neutropenia me puede hacer sospechar que hay un trastorno en los fagos o también puede ser consecuencia de una inmunodeficiencia secundaria, la presencia de leucocitosis, monocitopenia, eosinofilia, también me puede hacer sospechar dependiendo del cuadro clínico del paciente, de una inmunodeficiencia. Otras pruebas que deben valorar son en los exámenes bioquímicos. Hay que descartar trastornos metabólicos, diabetes, enfermedad renal crónica. También las alteraciones en cuanto a las proteínas, la albúmina les puede ayudar en la evaluación nutricional del paciente. También las globulinas, la alteración de estas pueden llevar a trastornos de la inmunidad. Ya han visto en el caso del mieloma, las gamapatías monoclonales, también pueden llevar a alteración de las globulinas. Los exámenes de orina, proteinuria, el paciente está perdiendo proteínas y por lo tanto también puede llevar a un trastorno inmunitario, presencia de cilindros o de células, y también infecciones. Las infecciones pueden hacer sospechar de alguna inmunodeficiencia del paciente, por ejemplo, neumonías a repetición por agentes encapsulados como el Streptococcus pneumoniae, puede hacerlo sospechar de una déficit tumoral, diarreas crónicas, candidiasis y las serologías también para descartar alguna infección previa que haya tenido este paciente. Hasta este punto, tanto el hemograma como estas pruebas que están viendo en esta lámina son pruebas que pueden realizarse en hospitales de baja complejidad. Una vez que han pasado estas pruebas y ustedes están sospechando de un paciente con inmunodeficiencia, tienen que pasar a pruebas de una mayor complejidad y que se hacen ya en laboratorios o instituciones más complejas. Y
les toca derivar a su paciente. Cuando van a evaluar la inmunidad humoral, van a evaluar proteínas, anticuerpos, las inmunoglobulinas. También pueden evaluar autoanticuerpos, citocinas, moléculas de adhesión y las proteínas del complemento. Para la valoración de los anticuerpos, en cuanto a la eficiencia o un defecto de los anticuerpos, estas pueden estar relacionadas a infecciones pulmonares graves, a bacterias encapsuladas, como ya les había mencionado, el estreptococo neumoniae o infecciones virales. En el caso de los niños, las otitis medias recurrentes puede hacer sospechar de un defecto o una deficiencia de anticuerpos. En el caso tanto de niños como adultos, las rinosinusitis y las neumonías. En el caso de las hipogamaglobulinemias, es importante siempre correlacionar con la edad del paciente. ¿Por qué? Porque en un paciente de menor a 6 meses puede haber una hipogamaglobulinemia fisiológica del lactante en el cual los niveles de IgG van a bajar de manera fisiológica por el catabolismo de los anticuerpos maternos. En el niño aún no produce inmunoglobulinas propias, por lo cual no puede llegar a una cantidad suficiente. En el niño de 6 meses a 6 años puede haber una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que puede ser un trastorno benigno y puede ser autolimitado. Y los mayores de 2 años ya se sospechará de una deficiencia selectiva de los anticuerpos de IgA, que puede ser asintomática o puede ser asociada a infecciones principalmente de mucosas. En cuanto a las mediciones de los niveles de inmunoglobulinas en pediatría, van a ver que hay distintos tipos de metodologías. Está la nefelometría, el ELISA, la turbidimetría. Pero siempre es importante que estos los ajusten dependiendo del rango de edad del paciente. Hablamos de una hipogamaglobulinemia cuando la IgG está por debajo de 2 desviaciones estándar debajo del valor normal para la edad. El otro concepto de agamaglobulinemia es cuando la IgG está por valores debajo de 100 miligramos por decilitro y ya me habla de un déficit a nivel de las células de los linfocitos B. Una panhipogamaglobulinemia es una disminución simultánea tanto de la IgG, de la IgA, de la IgM, que ya sugiere una alteración global de los linfocitos B y que está asociada a entidades como la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X o una inmunodeficiencia común variable. En el caso de la IgE podemos tener un valor por encima de 100 unidades internacionales por mililitro en procesos alérgicos y un aumento por encima de los 2000 en sospecha de un síndrome de hiper IgE, que está asociado también a algún tipo de infecciones recurrentes. En el caso de la IgD, no es útil en realidad para la evaluación clínica de las inmunodeficiencias. Otra forma de evaluar es ya la función de los anticuerpos. ¿Ya? Para evaluar la función de los anticuerpos se van a utilizar títulos de anticuerpos frente a antígenos conocidos. Entonces van a evaluar infecciones naturales o también pueden evaluar la eficacia de la vacunación. ¿Cómo se interpreta? Se va a utilizar antígenos conocidos, se utilizan vacunas, por ejemplo, el toxoide tetánico o el polisacárido de los neumococos, y lo que se espera es que se produzca una respuesta humoral adecuada frente a la exposición de estos antígenos. Entonces, la ausencia de un título protector me puede indicar que hay un déficit funcional de los anticuerpos y puede indicar también una falla en la generación de estos anticuerpos. Y van a tener distintos escenarios. Un escenario en el que las inmunoglobulinas estén bajas y la respuesta a las vacunas estén bajas, lo cual me hace sugestivo de una inmunodeficiencia primaria. El otro es que tenga una baja cantidad de inmunoglobulina, una respuesta a las vacunas normales, las cuales hacen sospechar de una inmunodeficiencia secundaria. El otro es que tenga una buena cantidad o una cantidad normal de anticuerpos, pero una respuesta baja, en la cual hay un déficit de los anticuerpos que está relacionado a infecciones crónicas o también a tumores hematológicos.
En cuanto a los inmunoensayos, las técnicas que van a poder utilizar, hay distintas técnicas. La electroforesis de proteínas, ya lo han visto también en el caso clínico del mieloma, que van a separar las proteínas séricas según su carga y según su tamaño. La nefelometría, utilizado para la cuantificación de las inmunoglobulinas. También está el radioinmunoensayo. El ELISA, para la detección de antígenos y anticuerpos, se extrapola mucho para la infección por HIV. El inmunoblot, que me permite la confirmación de la presencia de anticuerpos, también relacionadas a enfermedades como la hepatitis C, como el HTLV, o también eh, por el VIH. Pruebas de aglutinación, que me permite la detección de anticuerpos y antígenos. Y la inmunofluorescencia, para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes o infecciones. En el caso del ELISA, el ELISA va a ser una técnica de inmunoensayo que me va a permitir detectar y cuantificar distintos tipos de sustancias. Puedo identificar a través de ellas anticuerpos, antígenos, hormonas y citocinas. ¿En qué se basa el fundamento? Que en la relación de un antígeno con un anticuerpo. Entonces, y se va a añadir una enzima que puede estar unida a un anticuerpo o un antígeno y que va a provocar una reacción colorimétrica, que es que la van a poder luego posteriormente medir. Entonces, la intensidad de este color va a ser proporcional a la cantidad del analito que ustedes busquen identificar. Y van a tener distintos tipos. Van a tener una lisa directa, una lisa indirecta y también el tipo sándwich. En la ELISA directa, por ejemplo, en este buscan la detección de este anticuerpo, entonces van a colocar un antígeno. Se pega a este antígeno el anticuerpo específico que ustedes buscan detectar y luego se añade un sustrato, el cual va a producir esta reacción colorimétrica. En el caso de una ELISA indirecta, van a utilizar un anticuerpo secundario que se va a unir a este anticuerpo y luego van a añadir el sustrato que va a permitir el cambio de coloración. Luego tienen los inmunoblots que van a permitir la detección también de anticuerpos. En esta banda, en esta película que ustedes van a ver acá, ya están pegados antígenos y luego colocan el suero del paciente buscando la presencia de anticuerpos que les va a permitir unas pruebas confirmatorias para, por ejemplo, VIH, para HTLV, para hepatitis C. Sin embargo, esta técnica es muy tediosa. Es muy tediosa, es lenta y requiere un personal altamente capacitado. Otra de las pruebas que van a ver es el llamado IFI. Esto lo van a ver en las pruebas de autoinmunidad, en las cuales, en este caso, van a ver distintos tipos de láminas en las cuales están pegadas unas células y luego van a colocar la muestra del paciente en la cual sospechan que hay la presencia de anticuerpos. Luego se coloca un anticuerpo conjugado que tiene un anti-inmunoglobulina humana y luego se produce a través de la luz van a ver la reacción antígeno-anticuerpo. Luego vamos a ver la evaluación ya de la inmunidad celular. Para la inmunidad celular pueden utilizar el fenotipaje inmunológico. El objetivo de este es diferenciar los distintos tipos celulares que van a tener que los van a marcar a través de superficie por monoclonales. La cuantificación, que le va a permitir también la cuantificación de los diferentes elementos celulares. Acá también van a utilizar la citometría de flujo, por ejemplo, o ya el diagnóstico, el recuento de linfocitos. Otro es la evaluación funcional de los linfocitos. En el caso de los linfocitos T, pueden evaluarlos a través de las producciones de citocinas, de los linfocitos B por los niveles séricos de inmunoglobulinas. Eh, También se puede evaluar los linfocitos NK por la actividad lítica que pueden producir, entre otros. Cuando se evalúan los defectos de la inmunidad
celular en cuanto a la función y el número de los linfocitos T, tienen que recordar que la inmunidad celular mediada por los linfocitos T incluye tanto los linfocitos T CD4, los CD8 y los linfocitos T reguladores. Estos son importantes para controlar infecciones intracelulares, hablamos de virus, algunas bacterias, hongos y parásitos. Dentro de las infecciones virales y bacterianas graves que se pueden ver en este paciente, en estos pacientes van a ver las infecciones por CMV, las infecciones por herpes en niños, también ya alteraciones producidas por infecciones como el VIH, tratamiento por medicamentos inmunosupresores como corticoides, quimioterapias, también tratamientos con agentes biológicos en los pacientes, por ejemplo, que sufren de enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes y tumores hematológicos también van a llevar un defecto de la inmunidad celular, los trasplantes. Para el diagnóstico pueden utilizar hemogramas, en la cual podrán observar linfopenia, que tienen que ajustarlos a la edad del paciente. Y también la citometría de flujo les va a ser muy útil, ¿no? Para poder ver los distintos subtipos de población. La citometría de flujo va a ser una técnica que permite analizar características físicas y también moleculares en una suspensión de células. Permiten evaluar el tamaño, la granularidad y marcadores tanto de superficie como marcadores citoplasmáticos. En cuanto a la utilidad de la citometría de flujo, van a verlos en hematología, que permiten el fenotipado de los distintos tipos de leucemias. También en farmacología, con el monitoreo de terapia inmunosupresora. En la parte de inmunología van a poder evaluar las inmunodeficiencias primarias y secundarias con la cuantificación de los linfocitos, tanto T, B, NK. También pueden evaluar su funcionalidad a través de algunos marcadores como el CD40L o la activación celular. Permite el monitoreo también del estado inmune en pacientes con VIH. Se tienen que tomar de manera regular para la evaluación del CD4, CD8. Detección también de anticuerpos ligados a células inmunes, entre otros. En la parte de oncología me permite fenotipar, como ya he mencionado, algunas neoplasias oncohematológicas, y también es muy importante para el control, para la evaluación de enfermedades mínimas residuales, es de alta relevancia. Entonces, me va a permitir el poder detectar los distintos tipos de poblaciones, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK. También van a poder observar la maduración de estos linfocitos dependiendo del marcador que vayan a utilizar. En el caso de los linfocitos T, van a ver acá el CD3, CD5, CD8, que van a permitir la detección de los linfocitos. Ven acá, por ejemplo, los CD3 están marcados de rojo, y acá eh, la diferenciación entre la población CD4 y CD8. Marcadores para linfocitos B, CD19, también se utiliza el CD20. Acá ven la población de CD19 separada, y acá la van a ver esa población CD19, en la cual tiene lambda y kappa divididas en las poblaciones. En el caso del NK se utiliza el CD16 y CD56 para su identificación. Ven entonces distintos tipos de marcadores: CD19, CD3 para linfocitos T, el subtipo de CD4, CD8, para linfocitos B el CD19, para NK1656, y también pueden diferenciar entre un linfocito T virgen y un linfocito T memoria, dependiendo si es un CD45 Ra o Ro. Cuando hablamos de inmunodeficiencias secundarias, el que entra a tallar principalmente es la infección por el VIH, la inmunodeficiencia humana. En 1981, la CDC de Estados Unidos va a publicar el primer informe sobre una nueva enfermedad, que la describe en 5 pacientes varones en Los Ángeles con neumonía por Pneumocystis jirovesi, y también detecta 26 casos
de sarcoma de Kaposi, que es un cáncer raro en hombres jóvenes que estaban previamente sanos. Para 1983, el equipo de Luc Montagnier en el Instituto Pasteur aísla por primera vez el virus y en 1984 Robert Gallo en Estados Unidos confirma que el virus es el agente causal del SIDA y ya le ponen el nombre de VIH. En 1985 se desarrolla la primera prueba de ELISA para detectar anticuerpos contra el VIH. Esto va a permitir el tamizaje en los bancos de sangre y el diagnóstico clínico de la enfermedad. En 1986 se aísla el VIH tipo 2 en África Occidental, que tiene una menor transmitibilidad y progresión más lenta que el VIH tipo 1. Poco de estadísticas: 39 millones de personas vivían con VIH en el 2022, 1.3 millones de personas contraen infección del VIH en ese año, 630.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en el 2022. En el Perú, en cuanto a la relación de hombres con mujeres que son infectadas por VIH, vemos que la relación todavía se mantiene 3.6 hombres sobre mujeres en cuanto a los casos de infección por HIV. El virus del VIH es un virus de la familia de los Retroviridae, su familia de los lentivirus, y vamos a ver que existen dos tipos de HIV que infectan al ser humano. Tenemos el HIV tipo 1, el HIV tipo 1 que es el más común y es el más virulento a nivel global y se divide en cuatro grupos filogenéticos. Está el grupo M, el O, el N y el P. El VIH tipo 2 tiene 7 subtipos, los conocidos es el A hasta la G, y el subtipo A y B son los más comunes y transmisibles. En cuanto a la estructura y los antígenos, vamos a ver que el VIH tipo 1, importante recordar el GP120, el GP41. Vamos a ver que algunas pruebas van a tener este P24, importante para poder diferenciar entre una prueba de tercera y ya una prueba de cuarta generación para el diagnóstico del HIV. Recuerden que el HIV es un virus ARN. En el caso del VIH tipo 2 ya vamos a ver algunas diferencias en cuanto a las proteínas. Por ejemplo, en el GAG vemos el 16 y el 26. En cuanto a las enzimas también es diferente, es el 64 y 34, y las proteínas de envoltura también van a ser diferentes, ¿no? Acá vemos el 36 y el 125. En cuanto a los genes, destacar el GAG, que va a traducirse en proteínas del núcleo y de la matriz de la nucleocápside, el POL, que va a permitir la eh, traducción de proteínas de la transcriptasa inversa, la proteasa, integrasa y la ribonucleasa. Y los de envoltura destacan acá la 120 y 41, importante en el ciclo del HIV. Entonces ustedes recordarán, el HIV tiene una gran afinidad y va a unirse a este CD4, ¿no? Pero hay que recordar que este CD4 no es específico de los linfocitos T, también pueden estar expresados en macrófagos, en células dendríticas y células de Langerhans. Es importante que no solamente esta glicoproteína 120 al unirse al CD4 ya va a producir la infección o el ingreso del virus a la célula. Necesita de un correceptor ya para el ingreso a esta célula. Y vamos a ver que el correceptor puede ser un CCR5 o un CXCR4. Estos son necesarios para el ingreso del HIV a la célula. Entonces, el paciente normal van a tener dos alelos del CCR5, lo cual produce un CCR5 normal y este sí permite el ingreso del HIV. Hay pacientes que tienen una mutación en un alelo del CCR5, el llamado CCR5 delta 32. Esta expresión heterocigota de la mutación va a modificar este correceptor
y va a todavía ingresar el de HIV, pero de manera más dificultosa. Y hay pacientes que van a tener una mutación en ambos alelos, una mutación homocigota del CCR5 del T32, lo cual va a modificar completamente este correceptor e impide el ingreso del HIV. Para recordar un poco del ciclo del HIV, vamos a tener una primera unión o la absorción en la cual el HIV se une a la célula por la interacción de la glicoproteína 120 con el receptor CD4 que está presente en la superficie del linfocito. Pero como les había mencionado, requiere de un correceptor, que puede ser el CCR5, que está presente en células macrofágicas, linfocitos T, y el CXCR4, que está presente en linfocitos T maduros. Una vez que ha unido a este correceptor, va a unirse la glicoproteína 41, que también está de la envoltura viral, y esta es la que va a inducir la fusión, ¿ya? La fusión con la membrana celular y va a permitir que el contenido del virus, la cápside, el ARN, ingrese a la célula. Luego va a haber un desnudamiento. La cápside del virus se va a descomponer y va a liberar el ARN del virus y también enzimas muy importantes, la transcriptasa reversa, la integrasa y proteasa. Luego se va a dar la transcripción reversa, en la cual este ARN viral se tiene que convertir en una DNA de doble cadena viral. Luego se va a dar el transporte hacia el núcleo y la integración con el ADN. El DNA viral es transportado al núcleo y a través de la integrasa va a insertar el genoma, se va a insertar este ADN viral al genoma del huésped y va a formar lo que se conoce como un provirus. Luego, a través la transcripción del provirus es que el provirus va a utilizar toda la maquinaria de la célula que ha infectado y va a producir ARN viral. Y también va a producir proteínas virales. La traducción es que este ARN mensajero viral traduce en proteínas de envoltura, GAG y POL que luego se van a ensamblar y van a salir de la célula por gemación. Vamos a ver dentro de la fisiopatología del HIV, va a haber un déficit, una inmunodeficiencia y esta va a haber un déficit, mejor dicho, progresivo, cuantitativo y cualitativo de los linfocitos T cooperadores. Y esto va a ser por dos mecanismos. Por la infección directa del HIV, la cual ingresa el HIV a los linfocitos TCD4, se une a estos receptores, a los correceptores, y en la replicación dentro de estas células luego produce la lisis viral y la muerte de esta célula. También puede ocurrirse por eliminación del sistema inmune, en la cual las células que están infectadas van a ser reconocidas y van a ser destruidas por los linfocitos TCD8. Y también la infección de manera indirecta. Una es por agotamiento, por activación celular aberrante. La infección crónica lleva a una activación inmune constante y también va a ser descontrolada, que al final va a llevar un desgaste del sistema inmunológico. Y también puede ser por una muerte celular inducida por mecanismos no virales. Un ambiente inflamatorio y la activación aberrante va a generar señales que van a inducir a apoptosis y muerte de estas células, de distintos tipos de células, que también va a afectar a los linfocitos TCD4. En cuanto a la evolución típica de la infección del HIV, vamos a ver distintas fases. Primero es la infección aguda o fase temprana. En esta no va a haber anticuerpos detectables. Es importante porque esto va a ser una ventana inmunológica y va a ser una barrera para la detección de anticuerpos frente al HIV. En cuanto a la sintomatología, es sumamente inespecífica, fiebre, adenopatías, malestar general. Y en esta fase se va a dar una rápida propagación del HIV. La carga viral va a aumentar de manera significativa. ¿Ya? Luego tenemos un periodo asintomático o una fase crónica, en la cual ya va a haber una degradación, una declinación de los linfocitos TCD4, pero va a ser de forma progresiva.
generalmente no hay síntomas y va a haber una activación del sistema inmune. Comienza a producir anticuerpos frente al HIV, entonces se hace esta seroconversión. En este punto ya hay pruebas diagnósticas que me van a permitir detectar estos anticuerpos. Y también hay una respuesta citotóxica de los linfocitos TCD8 que van a limitar, pero solamente de manera parcial, la replicación del virus. Se produce también una disminución relativa de la carga viral. Y posteriormente tienen la etapa o la fase avanzada de SIDA, en la cual se comienzan a producir infecciones oportunistas, también neoplasias que están asociadas a la infección. Hay una confirmación serológica de la presencia de anticuerpos frente al HIV. También van a observar una disminución considerable de los linfocitos TCD4, menos de 200, y hay una alteración de la respuesta inmune celular. Pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada, por ejemplo, la prueba de PPD o tuberculina. Y esto es lo que van a ver en esta fase infección primaria, en los pocos días de infección, la carga viral va a aumentar de sobremanera. Los CD4 van a comenzar a disminuir. Luego viene un periodo de latencia en la cual, si bien los CD4 se comienzan a recuperar porque hay una respuesta frente al HIV, luego va a comenzar a disminuir, pero va a ser una disminución progresiva conforme pasen los años. Igual es en el caso de la carga viral. La carga viral va a comenzar a disminuir, pero luego esta va a comenzar a aumentar de manera progresiva porque se vencen los mecanismos de defensa. Pasado una buena cantidad de años, este sistema de defensa ya se comienza a romper, la inmunidad celular se ha roto y la carga viral comienza a aumentar, lo cual hace al paciente susceptible de enfermedades oportunistas. Vamos a ver distintas pruebas con distintas detección para las distintas etapas del HIV. Primero es importante señalar, punto aparte, este tipo de pacientes. Vamos a hablar de los llamados controladores de la infección del HIV. Dentro de estos controladores de la infección del HIV, vamos a ver dos. Vamos a ver los controladores ELITE y los controladores virémicos. Los controladores Elite van a ser ese 0,2 a 0,5% de pacientes infectados por HIV que van a tener niveles indetectables de virus sin haber sido tratados con antirretrovirales. También su recuento de CD4 se van a mantener entre 200 a 1000, también sin terapia. Y los controladores virémicos van a presentar un control parcial del virus con cargas entre 200 a 2000. El recuento de CD4 van a mantenerse mayor de 500 y sin terapia. Aunque no suprimen completamente el virus, mantienen una carga viral baja y van a preservar una función inmune por mucho más tiempo. Entonces, en estos controladores del HIV, vamos a ver que está la carga viral y cómo se va a dar esta conforme pasen los años. Habíamos visto este pico de la infección aguda, y vamos a ver que estos no controladores, perdón, van a disminuir, pero luego van a comenzar a aumentar de manera progresiva. Mientras que los controladores, tenemos los controladores virémicos y los controladores elite. Los controladores elite llegan a un punto de no detección del virus. En cambio, los controladores virémicos mantienen cargas entre 200 a 2000. En el caso de los conteos de CD4 también hay una diferencia entre los que van a progresar. Si bien hay una disminución rápida del CD4, luego comienza a aumentar ante la respuesta inmune. En un paciente con HIV progresivo, que va progresor, va a comenzar a disminuir, perdón, los linfocitos CD4 conforme pasen los años, a diferencia de los controladores cuya disminución de CD4 no va a ser tan notoria. El modo de transmisión del HIV en nuestro país, la vía sexual representa más del 90% de las infecciones, seguido por recepción de sangre y hemoderivados, que en realidad también es otro modo de transmisión, perdón, pero no está descrita
En cuanto a cantidad, la segunda causa en nuestro país es desconocido, representa el 4,77%, luego el 0,41% por vía vertical y el 0,13% por vía parenteral. En cuanto a las pruebas serológicas para la detección del HIV, vamos a ver que hay distintos tipos de pruebas. Tenemos las pruebas directas, en las cuales van a detectar la presencia del antígeno. Cuando hablamos de detección de antígeno, es la detección del P24, que ya lo habíamos visto que forma parte de la estructura del HIV. También tenemos pruebas indirectas, en las cuales van a detectar anticuerpos contra el HIV. Hay las llamadas pruebas de en combo, que detectan antígeno como anticuerpo. Estas son las más utilizadas en la actualidad. Y pruebas moleculares que buscan la detección del ARN viral. Cada una de estas pruebas van a tener distintas utilidades, ¿ya? Y van a diferenciarse en los tiempos que van a poder detectar la infección. Las pruebas moleculares tienen una alta sensibilidad y alta especificidad. Miren desde el periodo de infección, desde el día cero hasta la detección de una prueba molecular pueden pasar 10 días. Cuando hablamos de una prueba de un inmunoensayo de cuarta generación pueden pasar 15 días y los días van a aumentar dependiendo de las pruebas, ¿no? Ya las pruebas de tercera generación de 20 días. Los rapid test acá lo describe a partir del día 25. Vamos a ver que este periodo en el que de infección en la cual no puede ser detectada por pruebas moleculares lo llamamos periodo de eclipse y generalmente es un promedio de 10 días. Luego tenemos la prueba de cuarta generación. La prueba de cuarta generación es una prueba que me va a permitir la detección de anticuerpos y de antígeno. Este periodo ya va a ser de aproximadamente 15 días. Van a ver que las pruebas de detecciones de anticuerpos solas, llamada periodo de ventana, van a ser más de 20 días, ¿no? Prueba molecular con su periodo de eclipse, 10 días. Esta prueba que va a tener el antígeno P24 disminuye una prueba serológica a 15 días. Y van a ver también que las pruebas de Western blot tienen un tiempo mucho mayor de periodo de ventana, ¿no? Por lo cual son pruebas poco sensibles, pero sí son muy específicas. Este es un ejemplo de prueba rápida que está indicado en laboratorios que tengan una infraestructura limitada y en la cual no se tenga a la mano inmunosensayos como una electroquimiluminiscencia, como una ELISA. Se sugiere su uso para evaluación rápida sobre la profilaxis que van a recibir aquellas mujeres que han finalizado el embarazo, o sea, un trabajo de parto y no han tenido un examen previo de HIV y se requiere evaluar si van a requerir o no tratamiento profiláctico. No es de uso diagnóstico y sí va a requerir un estudio confirmatorio. La ONU-SIDA y la OMS indican que deben tener una sensibilidad del 99 y una especificidad del 98%, que en realidad lo han llegado a tener en las últimas pruebas, en las últimas pruebas que están en el mercado tienen una alta sensibilidad y especificidad. Este es un ejemplo de una prueba rápida que es una prueba inmunocromatográfica. Van a ver distintas bandas. La banda de control me va a indicar si es válido o no es válida la prueba. En este caso no está la banda de control, por lo cual estas pruebas no son válidas. Dentro de las pruebas válidas vamos a tener otra banda que es la T del test. En este caso va a ser positivo y esta va a ser negativo si está presente o no la segunda banda. En cuanto a las distintas generaciones de las pruebas del HIV, han ido evolucionando. Actualmente tenemos las de cuarta generación. Las pruebas de cuarta generación han permitido disminuir considerablemente el periodo de ventana, llegando hasta un promedio de 15 días. Estas van a permitir la detección del antígeno P24. Entonces, la diferencia entre una prueba de tercera y cuarta generación es que la de cuarta generación se le ha agregado la posibilidad de detectar este antígeno P24 a través de una prueba serológica.
Estos son los equipos que se utilizan para la detección de anticuerpos y antígenos por pruebas serológicas. Son equipos robustos que permiten una evaluación de una gran cantidad de muestras a la vez. Las más utilizadas en los laboratorios van a ver un Architect, este es un Diazorin, un Liaison, que va a permitir una detección de antígeno-anticuerpo de manera separada, no en combo. Tiene gran utilidad. Importante que reconozcan los falsos negativos y los falsos positivos. Cuando hablamos de falsos negativos, es que hay una alteración en cuanto a la producción de este anticuerpo. Entonces puede ser que ha sido muy rápido, está todavía en el periodo de ventana el paciente, por ende, estadios iniciales de la infección. O también estadios finales, hay una destrucción del sistema inmune, no hay producción de anticuerpos. Tratamiento inmunosupresor, pacientes trasplantados de médula ósea o hipogamaglobulinemia, todos relacionados con producción de anticuerpos alteradas, por la cual me puede dar un falso negativo. Dentro de los falsos positivos, quiero que recuerden las pacientes gestantes. Las pacientes multíporas pueden dar falsos positivos a pruebas de HIV. Si bien son un título muy bajito, pueden dar falsos positivos. También enfermedades autoinmunes pueden dar falsos positivos. Hemólisis, que sea un suero lipémico, contaminación por microorganismos, entre otros. Esta es la prueba de Western Blot. Anteriormente, bueno, por mucho tiempo y algunos todavía lo consideran una prueba confirmatoria. Sin embargo, ya les había mencionado que es muy tediosa esta prueba, demora mucho tiempo y hay unas pruebas mucho más rápidas y también con una buena sensibilidad y especificidad que permiten tener una prueba confirmatoria de HIV. En esta prueba van a tener esta tira donde hay distintos tipos de antígenos. Ven acá los antígenos de envoltura, los POL, los GALC. Cada una de estas van a estar pegadas en esta banda y va a detectar los distintos anticuerpos que puede tener este paciente. La interpretación para que sea positivo tiene que tener por lo menos dos de las siguientes proteínas, P24, la GP41, 120 o 260. Para el VIH tipo 2 es lo mismo, van a tener distintos tipos de proteínas, obviamente ya estas específicas para el VIH tipo 2, ¿no? Y, y la forma de interpretar tiene que ser de envoltura, de GAG y de POL para que sean considerados positivos. Otra prueba confirmatoria, por ejemplo es una de las pruebas que se utiliza en el Revaliati como alternativa del Western Blot, es el IA o el inmunoanálisis lineal, que tiene en realidad un fundamento muy similar, ¿no? Que es una tira en la cual van a estar los distintos antígenos, van a tener una línea de control, van a tener una línea de cutoff que me va a permitir valorar las intensidades de las distintas líneas que puedan aparecer. Esta es la forma de interpretar. Aparte de eso, tiene también parte del HIV tipo 2. Luego tenemos las pruebas moleculares o las pruebas de PCR que van a detectar ya el ácido nucleico del HIV. Importante para infecciones agudas e infecciones neonatales. Recuerden que el periodo de detección del HIV es mucho menor utilizando este tipo de pruebas. Y pueden ser utilizados también cuando los resultados serológicos son indeterminados. Esta es una de las marcas, el COVAS, para detección del HIV. Va a dirigirse contra dos regiones conservadas, lo cual hace que sea una prueba altamente sensible y específica, porque van a escapar esas regiones a mutaciones que pueda tener el virus, y tiene un límite de cuantificación bien alto, ¿no? Entre 20 a 10 millones de copias. Este es el algoritmo de la CDC para el diagnóstico de HIV. Ven que empiezan con una prueba de combinada, o sea, una prueba de cuarta generación, antígeno-anticuerpo. Si esta es no reactiva, se considera negativo. Si es positivo, se busca una diferenciación entre HIV tipo 1 y HIV tipo 2. Y si esta sale indeterminada,
va a una prueba molecular. Y esta es la que va a descartar si es una infección positiva o una infección negativa. En el caso del Perú, este es el flujograma para el diagnóstico de HIV, en el cual empiezan con una prueba de tamizaje. Si el resultado de esta es no reactivo, el reporte sale como no reactivo. Si sale reactivo, se realiza una prueba de tamizaje número 2, en la cual, si esta sale no reactivo, se tiene que hacer otra prueba, ¿ya? Si hay una discordancia, entonces se realiza una prueba de ELISA o un equivalente, por ejemplo, quimioluminiscencia, y si hay una discordancia entre la prueba de ELISA y el equivalente, se va a realizar una prueba confirmatoria. ¿Ya? En este caso, en este flujograma consideran como prueba confirmatoria el inmunoblot o el IFI o la carga viral. Si es reactivo, se reporta como reactivo, o sea, si ya no hay discordancia con la primera prueba, se reporta como reactivo y hay que tomarle ya la carga viral al paciente para inicio de targa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Dos pruebas rápidas de anticuerpos para el HIV, mínimo tienen que ser de tercera generación de fabricantes diferentes, cuyo resultado sea reactivo. El otro escenario es que una prueba rápida para detección de anticuerpos, o sea, de tercera generación, y una prueba rápida para detección de anticuerpos y antígenos, una de cuarta generación, con resultados reactivos. El otro escenario es que una prueba rápida de tercera o cuarta generación y una prueba de ELISA sean reactivos. Y el último escenario es que una prueba rápida, tanto de tercera como cuarta generación, sea reactivo y una prueba confirmatoria sea positivo. Entonces son los cuatro escenarios para diagnosticar HIV en un paciente según el esquema del Perú. A este paciente, una vez diagnosticado, hay que hacerle una serie de exámenes. Hemograma, transaminasas, hay que evaluar cómo va a darse esa respuesta al tratamiento antirretroviral, glucosa, creatinina, también en las mujeres en edad fértiles, exámenes de embarazo, vaciloscopía si el paciente tiene sintomatología respiratoria, hay que hacer la evaluación de otras enfermedades de transmisión sexual, pruebas de tamizaje para HIV, recuerden el core y el antígeno de superficie, anticuerpos contra el HIV y también pruebas para el diagnóstico de sífilis que pueden ser, hay unos cassettes de prueba rápida para sífilis o también RPR o BDRL. También hay que evaluar los linfocitos TCD4, su contabilización y la carga viral del paciente. En cuanto al recuento de linfocitos TCD4, se da durante los controles. eh, Se va a dar su control cada 6 meses en el primer año y luego se va a dar de manera anual, al menos que la indicación del médico por una evolución inadecuada requiera algunos adicionales. En el caso del monitoreo del HIV, se hace para evaluar la respuesta al tratamiento y si ésta se realiza un control al tercer mes, luego a los 6 meses, durante el primer año y luego anualmente. También hay que hacerlo si hay una mala respuesta al tratamiento, o sea, si no hay una adecuada supresión de la carga viral en al menos unas 1000 copias después de 6 meses de iniciar el tratamiento, lo cual nos hace sospechar de una resistencia transmitida, o también si es que el paciente ha llegado a niveles indetectables, pero luego pasa a recuentos de más de 1000 copias en dos mediciones en un intervalo de 6 a 8 semanas, hace sospechar de una resistencia adquirida. En el caso del conteo de los linfocitos TCD4, también me va a permitir evaluar el estadiaje de la enfermedad, obviamente en correlación con las infecciones oportunistas que se da en cada uno de estos estadios. Vamos a ver distintos tipos de infecciones que van en correlación con el estado de la respuesta celular que tenga el paciente, que se da con el conteo de los linfocitos TCD4. Un caso aparte es el diagnóstico del HIV en neonatos, en la cual ya no va a utilizar pruebas de antígenos o pruebas serológicas. Acá las pruebas que tienen que utilizar son las pruebas moleculares. Entonces inician en el primer mes, dentro del primer mes, con una prueba molecular, un PCR.
Si esta sale positivo, hay que hacer una segunda prueba del tercer mes, en el cual si sale positivo, el niño ya es catalogado como paciente con VIH. Si es negativo en el tercer mes, eh, va a ser todavía un HIV indeterminado y tiene que hacerse una nueva prueba en el cuarto mes que va a definir su estadio o no, o su diagnóstico o no de infección por HIV. Si el PCR en el primer mes es negativo, se tiene que repetir el tercer mes. Si ese es negativo, el paciente no tiene HIV. Si es positivo, pasa también al cuadro indeterminado. Si hay que hacer una nueva prueba al cuarto mes, del cual va a poder determinar si el paciente tiene o no tiene diagnóstico de HIV. Se realiza esta prueba al nacer en niños que han sido expuestos o con un alto riesgo de transmisión de HIV. Pacientes de niños cuya gestante no ha tenido atenciones prenatales, gestantes que no han recibido tratamiento antirretroviral en el embarazo, gestantes diagnosticadas con infecciones agudas y gestantes con una carga más de 1000 copias en el tercer trimestre. Y bueno, para terminar, ya deben haber escuchado múltiples noticias de los pacientes curados de HIV por un trasplante de médula ósea. Esto es interesante porque estos pacientes que han sido trasplantados de médula ósea, justo su donante tenía una mutación de este CCR5 delta 32. Vemos dos casos, el caso de London y el caso de Berlín, en el cual uno tenía una mutación homocigota y el otro heterocigota de este correceptor, lo cual permitió que el receptor de este célula de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas lleguen a la curación de la infección por HIV. Listo, chicos, esa es la teoría del día de hoy de inmunodeficiencias. No sé si tienen alguna pregunta.